Carlos Mecol, bienvenido Carlos, como siempre, un gusto de tenerte con nosotros. Bueno, un gusto aquí, bueno, un saludo a la audiencia. Bueno, con muchos temas para analizar, pero sería bueno comenzar con lo que fue la elección del 1 de junio, elección interna de los partidos políticos en nuestro país, ¿verdad? Bueno, Indudablemente que positivo, te digo, para ustedes a nivel departamental, por ejemplo. sí, la lista que integramos y que integraba Vamos Flores salió primera en el Partido Colorado en el departamento, con un buen caudal de votos. Y bueno, y también hubo otras listas que anduvieron bastante bien, como la lista de Virginia Nadeo, la de Máspoli también. Así que, bueno, saludo a los correligionarios. Y bueno, el partido votó bien y bueno, nos permite proyectarnos a un futuro esperanzador. Bueno, y Flores con un buen porcentaje de la presencia de la ciudadanía en las urnas, ¿no? Eso fue lo destacable, ¿no? Lo puse en mi cuenta de Facebook, en mi perfil de Facebook, que a pesar de la baja votación a nivel nacional, Flores era el destacado, era el departamento que había votado mejor. En ese sentido, bueno, nos gusta porque amamos la democracia y nos interesa que la gente participe y que decida en forma clara, ¿no? O sea, lo que la gente quiera que se la respete. Eso es lo importante, en Flores pasó y es un motivo más para estar alegre de esa jornada cívica ejemplar. Carlos, el bajo porcentaje a nivel nacional seguramente que va a llevar a una revisión de quién más. Sí. En lo particular, creo que estas elecciones, como bien dicen, que son de cada partido, deberían ser entre afiliados, ¿no? Deberían de ser entre afiliados, deberían ser un motivo más para que nosotros salgamos a buscar afiliados, fortalezcamos los partidos políticos que son la base de la democracia en el Uruguay. Y me parece que sería la elección a quitar para ser abierta, ¿no? Debería ser entre afiliados y bueno, motivar a que cada uno de nosotros salgamos a buscar afiliados y sean los afiliados de cada partido que decidan en su partido. Es inadmisible que hoy en día, en pleno siglo XXI, el Frente Amplio vote antes sus candidatos, sus referentes, todo, y al día de la elección no compita por nada, ¿no? Entonces nos parece fundamental que esta elección se quite del escenario político nacional, sea entre afiliados, y así le quitamos una carga también al ciudadano que ya tiene un año electoral muy largo, después el 2015 también. Me parece innecesario, un desgaste innecesario de dinero, de recursos. Creo que en lo personal debería ser quitado y debería ser entre afiliados que elijan de forma informada y de lo que saben, ¿no? Los candidatos que después, bueno, sean puestos a consideración de la ciudadanía. Bueno, y ahora la proyección rumbo a octubre. Y ahora rumbo a octubre, para nosotros lo fundamental es recuperar la banca para el partido y para el departamento, ¿no? Porque pensamos que hoy no ha estado bien representado el departamento a nivel nacional. Y bueno, tenemos chances, vamos a disputar esas chances y vamos a potenciar nuestros futuros candidatos a diputados, ¿no? Bien, Carlos, bueno, con temas importantes también para octubre, como es que se va a poner a consideración la baja o no de la edad de imputabilidad, ¿verdad? Ustedes están trabajando desde hace mucho tiempo en este sentido. Sí, bueno, el Partido Colorado, en especial Vamos Uruguay y Vamos Flores, ha salido a recolectar firmas, se lograron esas firmas. Fue una campaña intensa, no fue una campaña fácil, pero intensa, y se recogieron esas firmas que hoy permitió que se ponga a consideración de la ciudadanía bajar la edad de imputabilidad, que no es solución, como se dicen ahí, eso es claro. En la política y en las cosas humanas no existen las soluciones, no existen las soluciones. Nosotros entendemos claramente de que los menores son responsables hoy en día porque justamente vemos esa evolución en el tema de la edad, ¿no? O sea, hoy ya no son los gurises de antes, ¿no? Pensamos que las cosas son así, que cambian, que evolucionan, no creemos en los determinismos. Entonces nosotros nunca hablamos en términos de solución. Eso se lo dejamos para otros actores políticos que quieren entreverar la cancha. Nosotros pensamos que es una mejora, los que visitan Montevideo asiduamente se dan cuenta de lo dramático del tema de la inseguridad. Tal vez acá en el departamento, por suerte, hoy en día todavía no se sufre con el problema que se ve allá en Montevideo, los gurises que estudiamos allá, los que van por un tema de salud, de vivienda, de trabajo, saben lo que es convivir con... Ya nomás cuando bajan del ómnibus Tres Cruces ya saben lo problemático que es el tema de la inseguridad. Creo que es una mejora, creo que apuesta a rehabilitar a los jóvenes, que es fundamental, no los deja ahí en la calle. En la calle lo único que hacen los gurises es juntarse con sus amigotes, ¿no? Con sus amigotes malandras que les siguen enseñando las cosas mal.
le dan la oportunidad de robar y de delinquir, y bueno, y ahí pueden sufrir. Hasta ellos mismos muchas veces son los que salen malheridos o directamente mueren en esos incidentes. Entonces nosotros creemos que los que están por el no a la baja no los defienden, no los defienden ni a los gurises delincuentes, ni tampoco a los derechos humanos de la gente que quiere vivir bien, en paz y con trabajo, ¿no? ¿Qué opinión te merece la situación que se da en Argentina, por ejemplo, donde los propios vecinos han tomado en muchos casos la justicia por mano propia? Uruguay ya no escapa a esa situación, se ha registrado algún caso en las últimas horas en nuestro país, indudablemente que no es el camino, pero es donde termina todo, ¿no? Lamentablemente, hace unos días atrás escribimos una nota alertados por esa situación, porque nosotros no queremos eso para los gurises, queremos que se rehabiliten, ¿no? Creemos que se puedan rehabilitar. Entonces, en la ley que nosotros proponemos para la reforma constitucional, para bajar la edad de imputabilidad, está claramente establecido que el Estado debe ser el garante de esa rehabilitación, debe de conformar un centro especializado en la rehabilitación de esos gurises delincuentes que, ya te digo, si no van ahí a ese centro especializado que está por fuera del INAO, que sería algo nuevo a crear, si no están ahí, están en la calle, están delinquiendo y bueno, o violan los derechos humanos de la gente o mismo en alguna acción donde delinquen pueden resultar víctimas también ellos del tema de los linchamientos, ¿no? Porque las modas se copian, creemos que no es el camino linchar a nadie, por supuesto que no, pero lamentablemente sí somos realistas, las modas se copian y eso puede pasar. Me acabas de dar la información de que pasó en nuestro país, lo lamentamos muchísimo, y nosotros nos queremos hacer responsables de todo eso, llevando a esos gurises a que se rehabiliten, ¿no? A que después integren nuestra sociedad nuevamente rehabilitados. No hoy en día que parece que los que están a favor de la baja quieren que sigan en la calle cometiendo sus delitos o también sufriendo después las represalias por ello. Entonces nosotros no queremos esa situación. Bien, Carlos, vamos a pasar a otro tema que también preocupa al edil Carlos Mecol desde hace mucho tiempo, que tiene que ver, bueno, con la minería en nuestro país. ¿Cómo avanza esta situación? Bueno, por suerte han habido buenas noticias en este sentido. Se ha declarado por la Corte de que se puede ver como algo inconstitucional. En San José se ha tomado una medida cautelar que prohíbe la megaminería en el departamento vecino. Es de cuenca lechera y es muy preocupante para los productores que pase eso en San José. Acá en el departamento seguimos con el problema de que el 25% de nuestro territorio del departamento está pedido hoy para la megaminería, mañana seguramente sea más, y estamos convencidos de que eso perjudica la producción agropecuaria, ganadera, perjudica el alimento, ¿no? La creación de alimento, que es fundamental para ser un país sustentable, y creemos que, bueno, ese no es el camino. Nosotros seguimos juntando las firmas, esto es una campaña a largo plazo, pero indudablemente ya las firmas que se han logrado nos han permitido de que haya esas situaciones de parate, de decir, bueno, hasta aquí llegamos, vamos a analizar un poco más la situación, que creemos que es lo que hay que hacer. En el fondo lo que nosotros discutimos es eso. Creemos que se le debe dar el gran debate a este tema, que se debe informar a la ciudadanía y de ahí en adelante tomar una decisión consciente de lo que está pasando, ¿no? Bien, Carlos, bueno, agradecerte por acompañarnos aquí en Al Día, como siempre. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la ciudadanía de Flores que votó de una manera ejemplar y bueno, nosotros tenemos que seguir dando esos mensajes para que eso siga pasando, para que la democracia sea respaldada con votos y bueno, que cada uno ponga sus propuestas sobre la mesa y que el ciudadano elija cuál es el mejor y cuál es el peor. El edil Carlos Mecol por el Partido Colorado con nosotros, amigos, aquí en Al Día. Proponemos una nueva pausa ante los siguientes 4 signos del horóscopo.